Hola hermanos, bendiciones. Llegamos a la segunda parte del estudio, conociendo y haciendo la voluntad de Dios. Y vamos a empezar viendo del percatarse o percatándose del impacto de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hermanos, Dios nos da bendiciones que perduran toda la vida cuando obedecemos su palabra. Observen, hermanos, es muy importante la obediencia. Hablamos un poco, hoy día vamos a hablar un poco más. Entonces, hay bendiciones, hermanos, que perduran por toda la vida cuando obedecemos la palabra de Dios. Y vivimos por ella y obviamente hacemos su voluntad. Veamos 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Salmo 1, 2 y 3 nos dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conformes a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces aquí vemos, hermanos, varios versículos que nos hablan que hay bendiciones, hermanos, que perduran cuando obedecemos la palabra de Dios y también tratamos de hacer su voluntad. El plan de Dios es solamente para los creyentes. Ahí, hermanos, no es que Dios sea clasista. Hermanos, por favor, es por eso que es muy importante. Hay cosas que Dios trata directamente con sus hijos. Y tenemos que entender esto, hermano, que el plan de Dios es solamente para los creyentes. Vamos al Salmo 25, versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Salmo 32, versículo 8. Para aquel que dice que Dios es su refugio y el Señor le promete, observe, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Siempre sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, hermanos, el trato de Dios es con sus hijos. Eh, eh, ¿Por qué, hermano? Pero es un impío y vamos a orar por él. Hermano, no va a pasar nada. Y si pasa algo es por la misericordia de Dios. Por favor, hermanos, tenemos que ser inteligentes y darnos cuenta de que Dios trata en primer plano, en primer lugar, con nosotros. Uh, Porque, hermanos, Él se fija en sus hijos. El propósito de Dios es con sus hijos y no con aquellos que no son nacidos de nuevo. Porque a lo mejor son personas que van a querer bendiciones, reciben una bendición y se apartan. Y Dios conoce, la Biblia dice que Dios conoce el camino del justo, pero el camino de los malos, de los impíos, perecerá. Dios va a guiar cada paso del creyente, observen. Entonces, por eso, Dios no va a estar guiando pasos de impíos, jamás. Esto sería una contradicción. Dice Salmo 37, versículo 23, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Salmo 119, versículo 105, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios 3, versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El plan de Dios, hermanos, es definido y específico. Vamos a la Biblia, Isaías capítulo 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha,
ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, son cosas específicas. Vamos a Proverbios 15:19. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. La voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. De nuevo, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Salmo 143, versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, hermanos, todos estos versículos es fácil ver que la voluntad y el plan de Dios para nosotros como creyentes va a ser lo mejor para nosotros. Y damos amén por eso. Y resultará en una vida de gozo y de victoria, en la que los que son salvos andarán con Él. Fuera de una vida rendida a la voluntad de Dios, el creyente va a tropezar con pérdida de compañerismo, confusión, dolores de cabeza y falta de fruto. Sí, dolores de cabeza. La tragedia es que demasiados cristianos no han reconocido la importancia de la voluntad de Dios para sus vidas. Y por lo tanto, no se han dado cuenta del impacto de las bendiciones que hay al hacer su voluntad. Hermanos, es algo glorioso, es algo maravilloso. Ya uno que hace la voluntad de Dios va a comprobar las bendiciones del Señor. Andará en victoria, andará con gozo, sabiendo que está haciendo la voluntad de Dios. Vamos a responder respondiendo con una involucración en la voluntad de Dios. Entonces uno que conoce ahora se va a involucrar en la voluntad de Dios. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué debemos hacer para conocer la voluntad de Dios? ¿Qué se hace? Vamos a la primera cosa. Preparación del corazón. Debemos estar dispuestos para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo eso? Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Observaron, hermanos, cómo el salmista oró? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. La segunda cosa, presentación de la vida. Es lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuántos que no se presentan en nada? No se presentan a una reunión, no se presentan para orar, no se presentan para leer la palabra. ¿Qué voluntad de Dios en sus vidas ellos sabrán? Nada. Son, hermanos, perdónenme, son cristianos infructíferos. Y Dios no puede contar con ellos. Quizá aún no han nacido de nuevo, están ahí como engañándonos y engañándose a sí mismos. Es la gran verdad, hermanos. A veces queremos tapar el sol con el dedo, no, porque la persona se convierte de a poquito. Es una mentira, es una gran mentira, hermanos. Nadie se convierte de a poco. La conversión es al momento. Entonces, cuando uno se convierte, hay cambios, hay transformación, nuevo nacimiento, es una nueva criatura, y hay actitudes dignas de una persona que nació de nuevo. Vamos a Romanos 6, versículo 13, que habla también un poco de esto. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos,
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, presentar su vida al Señor. La tercera, práctica de su voluntad. Cuando vemos Proverbios 5 y 6, perdón, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, vemos las siguientes dos verdades. Hay dos verdades que vamos a ver aquí rápidamente, que no debemos tener una voluntad propia, ni ideas preconcebidas de lo que es la voluntad de Dios. Hay gente que construye la voluntad de Dios. A lo mejor debería cambiar su oración. Hágase mi voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Hay unos que son así, hermanos. Observen lo que dice Proverbios 3:5. Fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es lo que dice la palabra. Debemos reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Observen, la primera cosa, no debemos tener una voluntad propia, ni ideas preconcebidas. Ahora, la segunda cosa, dice, reconócelo, versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto significa, hermanos, que debemos oír, debemos decir claramente, sí, Señor, a cada evidencia de su dirección en nuestras vidas. Reconocer su liderazgo significa estar en un estado de sumisión a su palabra y a su dirección providencial. Hermanos, si yo, el tiempo no nos permite, pero si yo fuera a decirles las cosas que me han sucedido, por el hecho de estar en la voluntad de Dios, hermanos, daría horas y horas de grabación. Hermanos, vale la pena estar bajo la voluntad de Dios. La prueba de su voluntad. Cuando el creyente está dispuesto a ser dirigido por el Señor, va a tener la prueba en su vida, que está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Veamos, observen, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia nos habla de Eleazar, el siervo de Abraham. Él dijo algo muy interesante. Está en Génesis 24, 27. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Este hombre salió sin saber cómo lo iba a dirigir Dios. Y al llegar miró hacia atrás y conoció la prueba de la dirección de Dios. Muchas veces, hermanos, hacemos las cosas totalmente al contrario de la lógica. Y Dios no es lógico. Y Dios no está ahí para estar dando explicaciones a nadie. Como yo dije anteriormente, Dios es soberano. Por ejemplo, cuando Moisés condujo los israelitas por el Mar Rojo, observen, hermanos, era una locura, totalmente ilógico. Al llegar al otro lado, miró hacia atrás y cantó a Dios. Observen, después del milagro, un milagro portentoso, el cruce del Mar Rojo, dijo, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Está en Éxodo 15, versículo 13. Es maravilloso, hermanos, seguir voluntariamente la dirección del Señor. Es algo glorioso, hermanos. Esta bendición es para aquellos que han rendido sus voluntades a Él. Dios da paz y descanso al corazón en la vida. Hermanos, cuando nos entregamos al Señor, la Biblia dice, confía en el Señor. Entrega tu camino al Señor, confía en Él. Es algo glorioso, hermanos. Él nos da paz, nos da descanso. Hay gozo cuando sabemos que no nos es permitido
nuestro propio deseo ni nuestro razonamiento humano para ser dirigido, sino más bien hemos permitido a Dios mismo por su Espíritu que nos dirija en nuestras vidas. Vamos entonces ahora a ver reglas para conocer la voluntad de Dios. Primero, confirmación de la palabra. Todo lo que hagamos, hermanos, debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. No vamos a ser dirigidos contrarios a su palabra y tampoco Dios va a contradecir su palabra. La segunda cosa, circunstancias que indican la voluntad de Dios. Dios permite que vengan circunstancias a nuestras vidas para que conozcamos su dirección. La tercera cosa, convicción de que esa es su voluntad. Cuando Dios nos revela su voluntad, Él da paz. Así es, Él da paz duradera, que es esa su dirección. Cuando falta paz, el cristiano debe tener cuidado de no apresurarse. Vamos a Isaías capítulo 30, vamos entonces al Antiguo Testamento, al libro del profeta Isaías. Acá tenemos que buscar Isaías capítulo 30, versículo 15. Entonces Isaías 30, versículo 15, que nos dice, observen hermanos, cómo uno conoce la voluntad de Dios. Porque así dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y reposo serán salvos, en quietud y confianza está su poder, pero ustedes no quisieron. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el Señor nos muestra su voluntad? Cómo nosotros sabemos que es la voluntad de Dios y cuando no es la voluntad de Dios. Otra cosa que es muy importante, asegúrese que usted no está haciendo algo por motivos egoístas. ¿Cómo esto? Vamos a Gálatas 2:20. Entonces, a veces queremos cosas que es para nuestro mero deleite personales, ¿ya? Pero en Gálatas capítulo 2, versículo 20, vamos a ver cómo se da la cosa. Dice, observen, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Observen, hermanos, que ya estamos crucificados. Ya no hay lugar para el egoísmo. Otra cosa, nuestra consagración a Dios. Vimos esto en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Que debemos entregarnos a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable, y así vamos a comprobar su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. En su consagración ore y pídale a Dios su dirección. ¿Cómo esto? Vamos al Salmo 143, versículo 10. Entonces, nosotros encontramos en la palabra de Dios respuestas a las preguntas, a las cosas, hermanos, que realmente necesitamos. Salmo 143, versículo 10. Aquí encontramos lo siguiente. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Qué maravilloso. Es una oración, hermanos. Cuando nosotros nos consagramos a Dios, debemos pedirle, Señor, guíame, enséñame tu voluntad. Consejos de personas consagradas y espirituales. ¿Quiénes son estas personas? ¿Son las mejores? Obviamente no son. Pero son personas que buscan a Dios,
que se deleitan, hay un deleite en hacer la voluntad. Busque a personas maduras y consagradas para que le den consejo. Es bueno hablar con un pastor consagrado. En algunas ocasiones otras personas ven algo que quizás nosotros no vemos. Muchas veces estamos cercados de circunstancias, cercados de cosas y no tenemos claridad respecto a la voluntad de Dios. Entonces buscamos a una persona con conocimiento, con una vida consagrada, y esa persona seguro nos dará una palabra de Dios. Y recuerde, hermano, Dios no le va a dirigir contrario a lo que ya ha revelado en su palabra. Por lo tanto, pase tiempo en la palabra de Dios para que pueda discernir la voluntad de Dios. La lectura de la tarea para esta semana utiliza, la tarea que estamos dejando, utiliza capítulos que nos revelan verdades para conocer y poder discernir la voluntad de Dios. Así que mi hermano, mi hermana, que Dios le bendiga y que en su vida usted pueda siempre saber cuál es la voluntad de Dios. Muchas bendiciones.